Bendiciones, sigo leyendo el libro de Hechos 10, del 7 hasta el 16, y el tema es Pedro y Cornelio. Ayer leímos la primera parte donde dice que Cornelio hacía oración y ofrenda y habían subido la memoria de Dios, y que Dios le envió un ángel a su casa para decirle que enviara a Jope y trajera a Pedro a su casa, y que Pedro le diría lo que él tenía que hacer. Hoy vamos a continuar qué fue lo que hizo Cornelio después que el ángel se fue de su casa. Y dice así: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles, aves del cielo. Y vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ok, aquí vemos, ¿verdad?, de que Cornelio hizo caso al ángel y envió, dice, a un devoto soldado y a un siervo, ¿verdad?, a la ciudad de Jope en busca de Pedro. Muy obediente Cornelio, ¿verdad? Luego dice que no habían llegado todavía a la casa, ellos iban en camino, estos 2 varones, cuando Pedro, dice, subió a la azotea y tuvo un éxtasis, ¿verdad?, donde le son bajados del cielo, dice, todo tipo de estos animales que son prohibidos, ¿verdad? En la Biblia Dios prohíbe comer este tipo de animales. Y oye una voz que le dice: Pedro, mata y come. Él le responde negativamente que él no lo iba a hacer. Y luego le dice: no llames inmundo lo que yo ya limpié. Pero en realidad esto no se está refiriendo a una comida, el significado no era que Pedro fuera y destazara un cerdo y se comiera la chuleta o el lechón, o que fuera y buscara uno de estos animales reptiles, no se trataba en realidad de esto, sino de que el judío hasta el día de hoy piensa que el gentil es inmundo. Entonces Pedro pensaba lo mismo. O sea, en la mente de Pedro hasta ese momento, él pensaba que un gentil era un inmundo. Sencillamente eso era lo que Pedro pensaba. Entonces, por eso el Señor lo prepara, porque Dios sabía que iban a buscar los 2 varones para que él fuera a casa de este varón Cornelio que no era judío, y entonces para que él pudiera entender, ¿verdad?, que él no podía estar llamando inmundo a lo que Dios ya había limpiado. Entonces Dios ya había bregado con Cornelio, porque dice que las oraciones de Cornelio habían subido a la memoria de Dios, en la mente de Dios, y las ofrendas. Ya Dios había bregado con él, y Dios estaba mandando a buscar a Pedro, porque Pedro fue uno de los que discipuló Jesucristo, de los que conocía el Evangelio. Pedro era uno de los que sabía los designios de Dios, y había sido entrenado para ser maestro, para enseñarles a todos aquellos de la manera que deben de vivir y santificarse. Esa era la razón, porque se da cuenta la importancia de poder aprender todos los designios de Dios y la voluntad de Dios, no solamente oraciones. Dice que este varón hacía oraciones y que mantenía bien su casa y también ofrendaba, pero para Dios era importante
de que él realmente conociera todo. Tenía que bautizarse, tenía que seguir aquellos designios que nos dejó Jesús o el testimonio que nos dejó Jesucristo. Algunas personas, aún cristianos, piensan de que esta lectura tiene que ver que ellos sí pueden comer el cerdo, las chuletas, las morongas o morcillas, no sé cómo le dicen eso, pero en realidad no tenía que ver con comida, tenía que ver que Pedro comparaba a los gentiles con este tipo de animales. Por eso Dios le dijo: Pedro, mate y come, y no llevas inmundo lo que yo ya no llames inmundo lo que yo ya limpié. Y mañana vamos a continuar con la tercera parte de esta lectura y vamos a ver qué fue lo que sucedió, si Pedro fue a visitar a Cornelio y qué fue lo que pasó. Que el Señor le continúe bendiciendo, Dios le ama, Dios lo quiere y le sigue esperando que usted se decida para servirle, para hacer confesión de fe, para usted se decida bautizar, usted decida de verdad aprender los designios de Dios y andar bajo los designios de Dios, porque ese es el plan y el propósito. Acuérdese, no estamos aquí para nacer, crecer, reproducir y morir. No es eso la idea, no es esa la realidad. Nosotros estamos aquí para nacer, crecer, reproducir y encontrar la vida eterna, vencer la muerte. El propósito es encontrar y recuperar la vida eterna, nacer, crecer, reproducir y encontrar la vida eterna, ¿verdad? Para poder retornar al jardín del Edén. El propósito es querer entrar en el jardín del Edén. Y lo podemos entrar a través de la justicia que nos enseñó o que nos envió nuestro Padre, el Eterno, a través del Señor Jesucristo, siguiendo el testimonio de Él, como Él dijo: sé imitadores de mí como yo de mi Padre. Ese es el propósito de todo ser viviente aquí en la tierra, de cada ser humano debajo del cielo. Ese es el propósito. Recuerde, es importante que usted aprenda los designios de Dios y ponerlos en práctica, y así nosotros poder regresar al jardín del Edén, y se llama haber encontrado la vida eterna. Que el Señor le bendiga.